Y hay un texto que quiero compartir con ustedes, ahí en Hebreos capítulo 11, versículo 1, un versículo que es muy conocido, que conocemos de memoria, y quiero pensar un poquito en algo que hemos estado viendo y a mí personalmente lo hemos compartido con Jessica, nos ha servido mucho en todo este tiempo el poder entender, ver lo que Dios está haciendo. Y a veces uno comparte la palabra de Dios, tiene el privilegio de hacerlo, y no sabemos qué es lo que Dios está haciendo también con nosotros. Y en Hebreos 11.1 habla, ¿cierto?, de la fe. Pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y esta fe no está hablando de la fe de salvación, sino nuestra vida de fe. Cómo desarrollamos nuestra vida. Y todo el capítulo 11 de Hebreos muestra hombres y mujeres que demostraron su fe, con todo lo que hicieron, cómo vivieron, independiente de todo lo que sucedió en su vida. Ellos se encargaron de levantar en alto la fe que ellos tenían. Y yo lo graficaba de esta forma. Mire, vamos a avanzar rápido porque quiero compartir con ustedes algunas cosas. Dice: la certeza es la realización de las cosas que se esperan, la convicción es la realidad de las cosas que no se ven. Eso es lo que nos enseña el texto bíblico, y sobre esa base, esa verdad, descansa la fe. Nuestra fe tiene que ser esa fe que va creciendo, va avanzando. Pero a veces la fe empieza así. ¿Le ha pasado que a veces la fe, en vez de ir creciendo, empieza a disminuir, empieza a bajar? Pero fíjese que la certeza, la convicción está ahí, no se va a mover, porque eso es lo que define nuestra fe. Pero nuestra fe, nosotros comenzamos y empieza a bajar y a entender un poco o no entender cómo funciona. Y aparece esta pregunta: ¿cómo persistir en la fe? ¿Cómo podemos nosotros seguir avanzando en nuestra fe? ¿Cómo podemos seguir creyendo? ¿Cómo persistir en la fe? ¿Cómo mantenernos firmes en nuestra fe? Vienen situaciones, vienen complicaciones, vienen cosas que no entendemos, no sabemos cómo se van a presentar, tal vez son muy, muy complicadas, y aparece esta pregunta: ¿cómo persistir en la fe? Vamos a orar y pedir al Señor que Él hable a nuestro corazón a través de lo que vamos a ver en cuanto a este tema. Señor, agradecemos porque nos das tu palabra y ella quiere que podamos crecer y podamos entender lo que tú tienes para nosotros. Y tal vez tenemos que decir, igual como decían los discípulos: Señor, aumentanos la fe. Ayúdanos para que nuestra fe sea esa convicción, esa certeza, y ayúdanos para que podamos aplicar a nuestra vida y entender lo que tú tienes para cada uno de nosotros a través de tu palabra. Habla nuestro corazón en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cómo podemos nosotros entonces persistir en la fe? Mire cómo dice Hebreos 12.1: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Esa es nuestra responsabilidad, ¿cierto? Correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Todos nosotros estamos en esa vida cristiana, en la carrera de la vida cristiana, y es nuestra responsabilidad aumentar, crecer en nuestra fe. Ahora, esa palabra que utiliza ahí, paciencia, mire qué interesante es como lo menciona: es soportar o resistir. Esa es la palabra. A veces tenemos que actuar así, soportando o resistiendo. Pero fíjese lo que dice un comentarista: no es solo la paciencia del que aguarda preocupado el fin, sino del que espera radiantemente un nuevo y mejor amanecer. O sea, es una paciencia que espera con certeza, con confianza, confiado en lo que va a suceder. Pero algo más también en cuanto a eso: no se refiere a la paciencia que acepta las circunstancias, sino a la que las domina. Bueno, está bien, que me tocó. No es esa paciencia. La paciencia que está diciendo es la que puede dominar, puede ver con los ojos del Señor qué es lo que Dios está haciendo. Y cuando pensamos nosotros en persistir en la fe, quiero mencionarle rápidamente algunas cosas. No sé si alcanzamos a ver todo, pero quiero mencionarle algunas que son muy importantes. Para persistir en nuestra fe, primero debemos remover las distracciones.
En nuestra fe, en nuestra carrera, y hay caballos, ¿cierto? A los caballos en el club hípico le ponen unas anteojeras, no sé cómo se llaman ahí, le tapan los ojos. ¿Sabe para qué? Para que no tengan distracciones a los lados, para que su enfoque sea hacia adelante. A ellos les afecta si ven otro animal corriendo y no corren más fuerte. ¿Sabe lo que les pasa? Se empiezan a frenar, no avanzan más. Entonces le ponen esto. ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer? Remover esas distracciones. Mire cómo dice el texto ahí en Filipenses 3:13. El apóstol Pablo dice: hermano, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Eso es cierto. El apóstol Pablo dice: ahí van a haber distracciones, y quiero mencionarle algunas, pero el apóstol Pablo dice: olvidando ciertamente lo que queda atrás. Ahora, esa palabra olvidar o olvidando que aparece ahí es olvidar completamente o perder de la mente. Ya no van a estar, no pueden estar en mi mente, porque si no, ¿qué va a hacer? Me va a distraer, van a aparecer esas distracciones. Tengo que remover las distracciones. ¿Cuál era el objetivo del apóstol Pablo? Proseguir a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Voy a persistir en la fe, voy a ir avanzando, olvidar ciertamente lo que queda atrás. Ahora, mira algunas distracciones que aparecen en nuestra vida cristiana. Muchas veces las distracciones son pecado. El pecado podemos hablar del pecado, pero puede ser algo muy general. ¿Sabe que el pecado es algo que va a estorbar en la carrera? Por eso ahí el escritor de Hebreos dice que nos despojemos del pecado. Y es lo que va mencionando el texto: despojémonos de todo peso. Y fíjese lo que hace el pecado: del pecado que nos asedia. Esa palabra asediar es rodear por todos lados. Eso es lo que significa esa palabra, rodear por todos lados. Y da la idea de cuando en el tiempo del bíblico, cierto, que estaba el ejército romano, ellos querían tomar una ciudad, y ¿qué hacían? La rodeaban y trataban de entrar por todas partes a la vez. Tomaban una escalera, golpeaban en la puerta o el portón ese grande como vemos en las películas. Eso es lo que hace el pecado en nuestra vida. Por eso que cuando nosotros queremos avanzar en nuestra fe, debemos sacar el pecado de nuestra vida. Es una distracción muy, muy grande el pecado. Ahora, el pecado puede ser algo muy oculto que nadie sabe, pero va a sacarnos de la carrera, va a afectar mucho más nuestra vida. No solo el pecado, y el escritor dice que nos despojemos de ese peso y del pecado que nos asedia, sino que también a veces las distracciones son personas. A veces puede ser una relación, una persona que me está sacando, puede ser un amigo, puede ser una relación que yo tengo con alguien que me empieza a sacar y empieza mi fe a disminuir. En vez de crecer, siempre le digo a los muchachitos que tienen o amigos o a veces se acercan y me dicen: ¿qué persona o con qué persona podría compartir? Siempre le digo: comparte con alguien que te haga un mejor creyente, un mejor hijo de Dios. A veces las personas, ¿saben lo que hacen? Son una distracción para que nuestra fe siga creciendo, siga aumentando. Mire cómo decía el apóstol Pablo: no el rey, dice, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Podemos nosotros tener un objetivo claro, pero esas personas nos empiezan a envolver. Lo decía también el Salmo, ¿cierto? El salmista en el versículo 1 del capítulo 1: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Las personas pueden ser una gran distracción en nuestra vida, y nosotros debemos sacar esas distracciones. Pero también el pasado, no solo el pecado, las personas, sino que también una distracción en nuestra vida puede ser el pasado. Y créeme que el pasado es una distracción terrible en la vida de cada creyente, en la vida de cada uno de nosotros. El pasado tiene un poder especial, y alguien dijo así del pasado: el pasado es un cadáver que debes sepultar. El pasado es un cadáver que debes sepultar. Pero a veces el pasado aparece y vuelve a dar vuelta en nuestra mente, empieza a aparecer porque tal vez no lo hemos sepultado correctamente. Otra persona dijo: cuando el pasado te quiera hablar, no lo escuches, no tiene nada nuevo que contarte. Cuando el pasado te quiera hablar, no lo escuches, no tiene nada nuevo que contarte. ¿Sabe lo único que te va a decir? Lo que tú ya sabes, lo que nosotros ya sabemos.
¿Qué es lo que quiere hacer? Distraernos, que no crezcamos, no avancemos en nuestra fe. Miren lo que dice el texto ahí en Filipenses, decía el apóstol Pablo, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Ahora, si pensamos en el apóstol Pablo, él tenía que sacar de su mente muchas cosas. Él era un asesino de cristianos. Imagínate lo que sería para él ir a una reunión y ver a gente que tal vez él había asesinado al padre de familia de esa gente que estaba ahí, y la que él tenía que hablar, que él tenía que enseñarles la palabra de Dios, o tenía que animarles. ¿Cómo podía él luchar o cómo luchaba contra esas cosas? El apóstol Pablo, él sabe lo que está diciendo cuando nos dice esto, olvidando ciertamente lo que queda atrás. ¿Qué debemos hacer? Extendernos a lo que está adelante. Ahora fíjese el pasado. El pasado tiene algunas características y muchas veces el pasado duele. Y a veces el pasado se convierte en esa distracción que nos hace doler el corazón, que tenemos ese sentimiento que nos afecta, es como esa herida que está ahí sin curar todavía y empieza a doler y a afectar. Yo siempre me acuerdo, tengo acá las cicatrices de cuando me electrocuté. ¿Se acuerdan cuando estaba a punto ahí prendiendo el poste? Quería aprender ahí a alumbrar como los dibujitos animados. Y siempre me acuerdo, veo esto. Y me acuerdo como si hubiese sido ayer que me pasó eso. Pero ¿sabe qué hago? Me toco acá y no me duele. Esta herida me recuerda lo que pasó, pero no siento dolor porque está sanada. El pasado muchas veces, si nosotros no lo logramos sanar correctamente, va a doler. No solo el pasado duele, el pasado también detiene. El pasado no me deja avanzar, por eso es una distracción que yo tengo que sacar de mi vida para poder avanzar, poder crecer. El pasado detiene, pero también muchas veces el pasado denigra. Y hay gente que no le gusta, dice, no puedo hablar, no quiero hablar de mi pasado. El pasado es algo que Dios perdonó, dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, que es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, ya no nos puede hacer nada el pasado. Pero ¿qué es lo que el diablo quiere hacer? Empieza a levantar esas cosas para que no podamos avanzar. Y nuestra fe empieza a achicarse, empieza a bajar. Y no podemos seguir creciendo. Mire otra cosa más. Vamos a saltar ese texto. Mire otra cosa más que debemos nosotros hacer. Cuando pensamos en remover las distracciones y en alguna de esas que hemos visto, ¿cuántas distracciones debemos mover? Debemos mover todas las distracciones. ¿Cuándo las debemos mover? Todos los días. ¿Cómo las vamos a remover? Tratándolas debidamente. Muchas veces nosotros no sabemos si en la iglesia van a llegar personas que no saben cómo salir adelante de esto. Es nuestra responsabilidad. Están ahí en la iglesia, ahí en Paraguay, nos hemos dado cuenta de la necesidad que hay, como acá, como en cada lugar, de gente que necesita que nosotros podamos ayudarles. Y Dios nos puso a nosotros, que conocemos más la palabra de Dios, que podemos tener una buena enseñanza para ayudar a personas. Van a entrar personas a la iglesia que van a necesitar que nosotros les podamos ayudar. ¿Cómo remover las distracciones para que puedan crecer? Pero algo más que quiero decirles en cuanto al persistir en la fe. Persistir en la fe también nos va a ayudar a crecer en nuestra fe, es resistir el desánimo. ¿Cuántos de ustedes han estado desanimados este año? No levanten la mano, porque ya sabemos, ¿cierto? Que todos en algún momento. Nosotros también estamos sirviendo al Señor, pero también hay desánimo. Muchas veces hay desánimo y va a aparecer muchas veces el desánimo en nuestra vida. ¿Sabe lo que debemos hacer? Resistir el desánimo. Ahora miren la definición que dice el diccionario de desánimo. Desánimo es estar sin fuerzas para seguir adelante o estar abatido. ¿Se ha sentido así? Yo me sentí en el año varias veces así. Estar sin fuerza para seguir adelante. Cuando nosotros no logramos resistir el desánimo empieza a aplastarnos, empieza a ganar terreno y no podemos avanzar. Y por eso que es algo que debemos sacar también de nuestra vida para crecer en nuestra fe. Mire cómo lo dice Job. Job capítulo 10 versículo 1 en la Biblia de las Américas, la versión de las Américas dice:
hastiado estoy de mi vida, daré rienda suelta a mi queja, hablaré en la amargura de mi alma. El desánimo a veces es así, ¿cierto? Empiezo a hablar de mi queja, hablaré en la amargura de mi alma, y muchas veces vamos diciendo cosas que después decimos, ¿por qué dije tal o cual cosa? El desánimo comienza a afectar nuestra vida así. Y cada uno de nosotros puede tener una complicación. Pero ¿qué debemos hacer? Resistir el desánimo. Mire, quiero mostrarle dos ejemplos, dos personas que son conocidas, ¿cierto? Él es el señor Edison, Tomás Alva Edison. Miren lo que él hizo, realizó 1000 intentos para encontrar solución eficiente a la ampolletita, 1000 veces. Y cuando a él le preguntaron si se había desanimado, no, miren lo que él contestó: no fracasé, solo descubrí 999 maneras de cómo no hacer una ampolleta, una bombilla. Y a veces podemos nosotros desanimarnos en la primera, la segunda, la tercera. ¿Conocen ustedes? Sergio debe conocer el WD-40, ¿cierto? ¿Sabe por qué se llama WD-40? Porque la 40 vez es cuando resultó lo que ellos estaban buscando. Hubiesen hecho hasta la 39, ya no existe. Pero no desistieron, resistieron el desánimo. ¿Sabes que en nuestra vida cristiana debemos nosotros estar resistiendo ese desánimo que va a aparecer y debemos hacer algunas cosas para ello? Pero mire, otro ejemplo más. ¿Conoce a ese señor, cierto? Kentucky Fried Chicken. Miren, él lo conoce o es conocido como el coronel Sanders. Tuvo que recibir 1008 rechazos de inversionistas antes de encontrar a alguien que estuviera dispuesto a patrocinar su receta de pollo. 1008 personas que, no, ¿qué va a hacer con esto? Ahora quiero mostrarle, ¿tiene audio, Leo, por favor? Perdón que lo despierte, Leo. Quiero mencionarles, hay un video cortito de un extracto ahí de su vida que es muy interesante para que podamos entender que sí podemos y debemos resistir el desánimo. ¿Estamos? ¿Qué le parece una persona que conocemos y uno ni siquiera se imagina todo lo que ha pasado? ¿Sabe que esa persona, nosotros en realidad tenemos ventajas sobre esa persona? ¿Sabe por qué? Tenemos la palabra de Dios, tenemos el Espíritu Santo, el Señor prometió, veíamos el miércoles que el Señor iba a estar con nosotros, no iba a estar acá al ladito, sino juntamente con nosotros, y tenemos nosotros mucha más ventaja que cualquier persona. ¿Cómo nosotros no podemos resistir el desánimo? Mire cómo lo decía David en el Salmo 43,
El Salmo 43, versículo 5 dice: ¿por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Y me encanta cómo lo dice la versión de la NTV, la versión de la traducción viviente, dice: ¿por qué estoy desanimado? ¿Por qué está tan triste mi corazón? Pondré mi esperanza en Dios. Y eso es lo que debemos hacer nosotros cuando hay desánimo, cuando estamos por el suelo, es pensar tal cual como el salmista: ¿por qué estoy desanimado? ¿Por qué estoy tan triste? ¿Por qué mi corazón está así tan acongojado? ¿Qué tengo que hacer? Poner mi esperanza en Dios. ¿Quién es el único que nos puede ayudar? ¿Quién es el único que nos puede levantar? Es Dios. Pero ¿sabe que a veces nosotros, en vez de poner nuestra esperanza en Él, empezamos a bajar y nuestra fe empieza a disminuir? En vez de fortalecernos, engrandecerse, esa fe comienza a bajar. Ahora miren lo que hace el desánimo. El desánimo interfiere en mi comunión con Dios. Siempre el desánimo va a interferir en su comunión con Dios. Por eso que debemos tener todos los días esa comunión con Dios. Todos los días debemos estar buscando esa comunión con Dios. Tener un versículo, memorizar lo que nos estaba desafiando el pastor, a tener la Biblia, leerla todos los días, cada día. ¿Sabe lo hermoso que es leer la palabra de Dios todos los días? Tener eso de dónde tomarme, de dónde afirmarme cuando hay desánimo. No solo el desánimo interfiere en mi comunión con Dios, impide mi caminar con Dios. El desánimo me estanca, el desánimo me frena, el desánimo no me deja avanzar, el desánimo no deja que yo pueda ser la persona que Dios quiere que yo sea. Impide mi caminar con Dios. Pregúntele a Enoc cómo se sentía cuando todos los días salía a caminar con Dios. Él no era igual que todas las personas, era tan diferente, era tan distinto. ¿Sabe que era tan distinto que el Señor se lo llevó con él? Dijo: no, ¿para qué te voy a dejar acá? Sigue caminando conmigo. Eso es lo que Dios está esperando de nosotros. Pero el desánimo comienza a ganar terreno, y en vez de que nosotros podamos resistir, interfiere en mi comunión con Dios, impide mi caminar con Dios, pero influye también mi confianza en Dios. No puedo confiar en Dios, no estoy contento. Entonces, ¿qué voy a confiar en Dios? Empieza a aplastarme y no puedo estar confiando en quien debiera confiar. Eso es lo que dice el salmista: pondré mi esperanza en ¿quién? En Dios, no en la persona que me debe, no en el trabajo, no en la situación que se va a arreglar. Mi esperanza la voy a poner en Dios, en quien me puede realmente ayudar a resistir el desánimo. Eso es lo que Dios está esperando de cada uno de nosotros. Miren cómo dice Gálatas 6:9: no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Miren este texto precioso de Daniel, dice: y me dijo: muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije: hable mi Señor, porque me has fortalecido. Eso es lo que Dios hace cuando nosotros recurrimos a Él y estamos en medio del tiempo con Él en la palabra de Dios. Pero también debemos entender esto: persistir en la fe es recordar la distinción. Recuerda la distinción. Debemos remover la distracción, debemos resistir el desánimo, pero también debemos recordar la distinción. ¿Sabe que hay un premio para cada uno de nosotros cuando persistimos en la fe? Miren cómo lo grafica el apóstol Pablo en 1 Corintios 9:25: todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire. Recuerda la distinción. El apóstol Pablo nos está diciendo: hay recompensa. ¿Para quiénes? Para aquellas personas que están luchando y están en la carrera y corren legítimamente la carrera. Y eso somos nosotros, cada uno de nosotros. Hay un premio, hay una distinción. Ahora fíjese en esto: Dios, ¿qué va a recompensar? Nuestra fidelidad. El Señor va a recompensar nuestra fidelidad. Mire cómo dice el texto ahí en 1 Corintios que acabábamos de leer. ¿Qué debía hacer el atleta? Correr legítimamente, guardarse, cuidarse. ¿Para qué? Estar preparado en la carrera, para ganar la carrera, para enfocarse bien en la carrera. Eso nos habla de un compromiso. Toda persona que está en esa situación dice: yo me voy a comprometer porque esa es mi meta, ese es mi objetivo. Y eso es lo que nosotros debemos también entender. Dios recompensará nuestra fidelidad, pero también va a recompensar nuestra firmeza.
Mire cómo dice Santiago 1:12. Detrás de la esfera dice 12. Así que busquen en Santiago 1:12. Mire cómo dice ahí. No solo el Señor va a recompensar nuestra fidelidad, sino también nuestra firmeza. Y eso nos habla de la convicción. Mire cómo lo dice Santiago. Bienaventurado, Santiago 1:12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Hay recompensa, hay una distinción cuando nosotros estamos enfocados en avanzar en nuestra vida cristiana, en persistir en la fe. Podemos nosotros tener esa firmeza, esas convicciones, pero también el Señor va a recompensar nuestro fruto. Y mire un texto ahí en 1 Pedro 5, versículo 1 al 4. 1 de Pedro 5, versículo 1 al 4. El Señor va a recompensar nuestro fruto, todo lo que hacemos para el Señor, y conocemos, ¿cierto?, muchos textos que nos enseñan esto. Mire cómo lo dice el apóstol Pedro, 1 de Pedro 5, versículo 1 al 4, lo ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Mira el versículo 4. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores y vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Hay una distinción para cada uno de nosotros cuando estamos haciendo lo que corresponde. Debemos mantenernos así tal cual, nuestra fidelidad, nuestra firmeza, el fruto de todo lo que nosotros estamos haciendo. El Señor lo está viendo. Él está viendo todo eso y Él es consciente de esto. Y nuestro objetivo debe ser, mire, hay un texto, quiero mencionarle ahí uno más ahí en Hebreos, capítulo 11. Mire cómo estos hombres tenían en mente algo muy diferente a lo que cualquier persona podría tener en mente, y es lo que nos motiva a nosotros y debe motivarnos en entender que debemos y recibimos una distinción. Mire cómo lo que pensaba Moisés, cuál era su mirada. Hebreos 11, versículo 24 al 26. Mire cómo habla de Moisés, dice: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Fíjese por qué, porque tenía puesta la mirada, ¿dónde? En el galardón. Ese era su objetivo, tenía puesta la mirada en el galardón. Hay una distinción. Él decía: yo no puedo claudicar en mi fe, no puedo cambiar lo mejor por esto que parece que fuera algo excelente. Yo voy a avanzar, voy a crecer, voy a seguir, voy a renunciar. ¿Por qué? Porque hay un galardón, hay algo mejor. Y ¿saben que cuando nosotros tenemos esa expectativa, todo es totalmente diferente? Es como cuando una mujer que estaba enferma llamó al pastor al hospital y le dice: pastor, le dice, quiero que cuando yo me muera, quiero que canten este himno, quiero que lean esta parte, este pasaje de la Biblia, esta porción. Ella armó todo su culto de despedida. Y dice, y antes que se me olvide, dice: quiero que cuando yo me muera, cuando esté ahí en el cajón, quiero que en mi mano pongan un tenedor. Entonces el pastor dice: claro, todo ningún problema, pero el tenedor, ¿para qué el tenedor? Y ella le explica, le dice: lo que pasa es que cuando yo iba a la casa de una tía y un familiar muy querido para mí, siempre que estaba comiendo, almorzando, ella se acercaba y me decía al oído: guarda el tenedor porque ahora viene el postre. Y ella decía: el tenedor representa en mi vida que viene lo mejor. Y sabe que ella decía así, y lo menciona la historia de ella. Ella dice: entonces, dijo, solo quiero que la gente me vea allí con mi tenedor en la mano, y quiero que se pregunten: ¿y por qué el tenedor? Entonces quisiera que le dijera:
guarda su tenedor porque lo mejor está por llegar. ¿Sabe lo que ella pensaba? En lo que viene. ¿Sabe por qué hay a veces desánimo en nuestra vida? No sacamos las distracciones porque estamos pensando en lo que hay acá y no estamos pensando en lo que Dios tiene para nosotros. Recuerda la distinción. Hay una distinción para cada uno de nosotros, sus hijos, quienes podemos vivir y hacer crecer nuestra fe. Y mira lo último. Renuévate diariamente para que nosotros podamos resistir en la fe, podamos remover las distracciones, podamos resistir el desánimo, podamos enfocarnos y ver lo que Dios tiene para nosotros. Debemos renovarnos diariamente. Y mire dos cosas rápido que quiero mencionarles en cuanto a esto. Según Corintios 4:16 dice el apóstol Pablo: por tanto no desmayamos, antes aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante, ¿qué hace? Se renueva de día en día. ¿Cómo me renuevo? Dos cosas, cómo podemos renovarnos. Elevar nuestra mirada. Mire cómo dice Hebreos 12:2, puestos los ojos ¿en quién? En Jesús. Levantemos la mirada. Cuando miramos este mundo, ¿sabe lo único que vamos a ver? Lo que ve toda la gente: calamidades, malas noticias, complicaciones, todo feo, todo sucio, todo malo. Eso es lo que se ve. Nosotros lo vemos acá, lo vemos allá en Paraguay, estando allá, la misma noticia que acá. Que sale gente, que asaltan, que todo. En la calle usted ve. Lo único que no hay tanta libertad como hay acá de tema de homosexualismo y libertad. Allá hay mucho más controlado o está más frenado de alguna forma. Pero lo demás es todo igual. ¿Sabe cómo nos debemos renovar? Elevar nuestra mirada, poner nuestros ojos en Jesús, no en las cosas de este mundo. Pongamos nuestra mirada en el Señor. Nosotros miramos a Él, no a la gente, no a circunstancias, ni siquiera a nosotros mismos. ¿A quién debemos mirar? Al Señor Jesucristo. Elevar nuestra mirada, pero también debemos entregar el mando. ¿Qué significa entregar el mando? Mire cómo dice el Salmo 127, 1 y 2. Si Jehová no edificare la casa, ¿cómo sigue diciendo el texto? En vano trabajan los que la edifican. ¿Sabe lo que está diciendo el Señor? Yo quiero ser el dueño de tu hogar, el dueño de tu vida, el dueño de tu corazón. Yo quiero tener el mando. No me voy al lado y pásele el volante al Señor, y eso va a hacer que cada día nos vamos renovando. El Señor va a ir sacando lo que no debe estar, va a ir poniendo lo que sí debe estar. Vamos renovándonos día a día. Eso es lo que Dios está demandando de cada uno de nosotros. Y por último, esperar en Dios. Y eso es lo más difícil cuando hay complicaciones. Esperar en Dios. Nos cuesta esperar en todo, nos cuesta esperar. Pero mire cómo dice Isaías 40:31. Los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Y podemos mirar hacia atrás y pensar en un año en el que nos consumió toda la fuerza, ¿cierto? Cuando esperamos en el Señor, vamos a tener nuevas fuerzas. No solo nuevas fuerzas, dice el texto, dice: levantarán alas como las águilas, correrán y no se fatigarán. ¿Por qué? Porque estamos esperando en el Señor. Fíjese lo que debemos hacer, cómo renovar nuestra vida. Vamos a elevar nuestra mirada, puestos los ojos en Jesús. Deje de mirar al hermano, a la hermana, al pastor. Todos somos humanos y nos vamos a equivocar. Pónganos la mirada más arriba. Fíjese que más arriba se ve mucho más lindo. Más arriba se ve mucho mejor la imagen del Señor. Y mientras más cerca estamos, mejor todavía. Ahí en el libro de Lucas habla de cuando el Señor Jesucristo está muriendo. Y hay un texto muy triste cuando dice que los que eran cercanos de Él estaban mirando de lejos. No podían ver claramente todo lo que el Señor estaba pasando. Debemos poner nuestros ojos en Jesús lo más cerca posible. Eleva la mirada, esperemos en Dios, entreguemos el mando al Señor. Y sabe que la única forma de que nosotros podamos persistir en la fe es que podamos tener una mirada de esa forma, así mirando con optimismo, mirando por sobre el desánimo, resistiendo el desánimo, sacando las distracciones que van a afectar nuestra vida. Miren el ejemplo de este muchacho que lo conocen tal vez, lo vamos a recordar. ¿Tiene audio, Leo?
Nice to see you. My name is Nick Vujicic, and it's a pleasure to be with you. So I have no limbs, but I have a little chicken drumstick. And so it's like, you know, I would really like to get this. But honestly, along the way, you might fall down like this. Ready? Ready? So what do you do when you fall down? Get back up. Everybody knows to get back up, because if I start walking, I'm not going to get anywhere. But I tell you, there are some times in life where you fall down and you feel like you don't have the strength to get back up. Do you think you have hope? Because I tell you, I'm down here, face down, and I have no arms, no legs. It should be impossible for me to get back up, but it's not. You see, I will try 100 times to get up, and if I fail 100 times, if I fail and I give up, do you think that I'm ever going to get up? No. But if I fail, I try again, and again, and again. But I just want you to know that it's not the end. It matters how you're going to finish. Are you going to finish strong? And you will find that strength to get back up like this. ¿Verdad? A veces pensamos que nosotros estamos por el suelo, no podemos levantarnos. ¿Se fijó en qué se apoyó para levantarse? Tenía la Biblia y encima el teléfono. Eso es lo que lo apoyaba. ¿Sabe lo que el diablo quiere hacer? Decirnos no hay cómo seguir, no hay cómo avanzar, no hay cómo persistir en nuestra fe. Sí, sí hay. Sí hay. Aferrémonos al Señor. El apóstol Pablo decía: he peleado, he acabado la carrera, he peleado la buena batalla. Y eso es lo que él alentaba su corazón. Todo lo que había sido, miraba hacia atrás y decía: Señor, y fíjese, todo, usted puede ver la vida del apóstol Pablo, y pasó de todo. Ninguno de nosotros ha pasado ni va a pasar lo que él pasó. Pero mire cómo dice ahí en 2 Timoteo 4:6: porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. El versículo 8 dice: por lo demás, por todo lo que yo hice, lo que viví, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Esa es la diferencia. ¿Sabe cuál es la diferencia? En donde tenemos puesta nuestra mirada. Si tenemos puesta nuestra mirada en todo lo que está a nuestro alrededor, no va a ser mucho más que eso. Pero cuando tenemos puesta la mirada, como el apóstol Pablo, fíjese lo que decía: él vivía esperando al Señor, a su Salvador. Así debemos vivir nosotros, persistir en la fe. Cuando eso suceda, ¿sabe lo que va a pasar? Esa fe pequeñita va a crecer, y va a crecer, y va a crecer, porque la base está, nunca se va a mover. En nuestra fe, lo que nosotros, cómo actuamos, cómo vamos dejando de lado cosas, hace que se vaya empequeñeciendo. Obviamente no tenemos la fuerza, no podemos resistir, no podemos sacar las cosas que nos están molestando, no podemos mirar correctamente, no podemos renovarnos día a día. Que el Señor nos ayude a poder entender y a darnos cuenta qué cosas son las que debemos sacar, qué cosas son las que debemos resistir, qué cosas son las que debo enfocarme,
para poder persistir en mi fe, aumentar mi fe y crecer para que podamos tener un año hermoso. El año 2017 ya fue. Ya no puedo pensar, mira, fue un año así, prosigo a la meta. ¿Qué es lo que Dios tiene para nosotros el próximo año? ¿Qué desafío va a ser? Hoy, este año el Señor dio a la iglesia una muestra grande de decir, aquí estoy yo. ¿De qué se preocupan? ¿Qué más vamos a esperar? ¿Saben lo que Él está diciendo? Están en lo correcto, sigan por el camino, yo estoy con ustedes, estamos acá. ¿Y qué debemos hacer nosotros? Llenar este lugar, avanzar, crecer, tratar de alcanzar a la mayor cantidad de gente posible y tener un lugar donde podamos avanzar en todo lo más que pueda. A mí me encanta pensar en lo que Dios puede hacer en la iglesia, pero sabe que me gusta mucho más pensar en lo que Dios puede hacer en cada persona, cuando podemos decir, Señor, aquí está mi corazón, aquí está mi vida, ayúdame a persistir en la fe, ayúdame a avanzar en mi fe, ayúdame para que mi fe sea una fe que todas las demás personas puedan ver y puedan seguir, puedan creer, puedan crecer. Que el Señor nos ayude a tener esa fe que crece. Vamos a orar. Y le dejo un minutito ahí para que usted pueda orar y decirle al Señor, Señor, tal vez no he removido las distracciones. No me he puesto los lentes que me hacen y me evitan mirar hacia el lado. Y esas distracciones me han estado afectando. Tal vez no ha sido capaz de resistir el desánimo. Y tal vez no lo resistimos porque no nos apoyamos en quien debemos. Tal vez tenemos que decirle, Señor, ayúdanos a resistir el desánimo. Tal vez nuestra fe no es tan grande porque nuestra mirada no está en lo que tú tienes para nosotros, sino está puesta en cosas terrenales, vanas, que no van a durar, cuando debemos poner nuestra mirada en lo eterno, en lo que tú tienes para nosotros. Ayúdanos, Señor. Tal vez tenemos que decirle al Señor, ayúdame para renovarme día a día. Hace tanto tiempo que no te busco en oración, que no caen lágrimas de mis ojos por estar orando contigo tanto tiempo y derramar mi corazón, decirte lo que hay en mi corazón. Tal vez hace tanto tiempo no sentimos que Dios nos habló a nuestro corazón a través de su palabra. Señor, te pido para que bendiga la iglesia, bendiga al Señor a Gonzalo, bendigas a Sandra guiando todo lo que tú estás haciendo acá. Te pido para que le ayudes a crecer, a avanzar en su fe a cada hermano, cada uno de los líderes, los diáconos. Hay tanto por alcanzar, tanta gente que aún no te conoce, tantas personas que no saben de ti. Pero no sacamos nada con traer personas si ni siquiera nosotros sabemos vivir para ti. Ayúdanos, Señor, para poder vivir de acuerdo a lo que tú quieres, tienes. Saca de nuestra vida todo lo que no corresponde. Ayúdanos a nosotros a sacarlo, ese pecado que tal vez afecta, asedia nuestra vida todos los días, que lo podamos eliminar. Ayúdanos para resistir el desánimo y decir, como decía David, esperar en ti, aferrarnos a ti, vivir cerca de ti para que podamos resistir. Ayúdanos, Señor, para valorar el tremendo premio que tenemos. Solo nuestra salvación es un gran trofeo. Ayúdanos, Señor, porque además de eso tú tienes más todavía para nosotros. Ayúdanos para cada día estar contigo y desear estar en tu presencia para poder vivir para ti. Ayúdanos, guíanos, Señor, y que tengamos un 2018 lleno de lo que tú quieres, Señor, y que podamos fortalecernos cada día y fortalecer nuestra fe. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios le bendiga.